Familia, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Hoy, sábado 8 de agosto del año 2020. Nuevamente reunidos, un sábado de Río. Les doy la más cordial bienvenida a nombre de nuestra iglesia City Surco San Borja. Y además a los que por primera vez se conectan por este medio. Y de igual manera, en el nombre de Jesús, les damos la más cordial bienvenida. Bien. Vamos a iniciar el programa del día de hoy y antes de iniciar las alabanzas y adoraciones, una breve reflexión nada más. Hemos visto como peruanos, seguramente con mucha preocupación a lo largo de la semana, este desencuentro entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, donde realmente hemos visto la peor manifestación de unidad nacional en plena pandemia. Y entonces nosotros nos preguntaríamos y diremos, ¿qué cosa tiene que pasar entonces para unirnos como peruanos? Si en medio de una situación tan crítica como es esta pandemia, no nos entendemos y seguimos discutiendo y enfrentando posiciones. Por un lado, el legislativo está utilizando el poder que hoy tiene para poder coaccionar al gobierno y dar marcha atrás respecto a la reforma universitaria, es decir, se cancelaron las licencias de universidades que realmente estaban engañando a los alumnos porque no les daban educación de calidad y obviamente lo correcto es lo que se está haciendo a través de la reforma universitaria y la creación de la SUNEDU. Ese es el kit del asunto. Sin embargo, argumentan en su defensa ellos que no es eso. Entonces el presidente Vizcarra lo que ha hecho es ahora ratificar en su cargo al ministro de Educación. Y entonces está cantado que la próxima semana vamos a vivir otro show entre Ejecutivo y Legislativo porque probablemente van a interpelar a este ministro ratificado porque el objetivo es sacar a ese ministro porque es el que hizo la gran reforma a través de la SUNEDU. En fin, así están las cosas en el país. Y entonces aquí viene a colación un pasaje de la Biblia que está en Romanos 13:1. Dice: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Este pasaje es categórico, y entonces nos preguntamos, ¿cómo es que Dios nos dice que tenemos que someternos a toda autoridad que nos gobierna? Y vemos el comportamiento de estos señores de esta manera. Y entonces es natural que nos preguntemos. Pero tenemos que entender una cosa, amado pueblo de Dios. Dios coloca a los gobiernos y a los gobernantes porque tiene como herramienta para hacer su propósito, inclusive a ellos, a los gobernantes. Y si no, acordémonos de José o de Daniel. Ellos sirvieron dos imperios absolutamente paganos absolutamente. Y entonces diríamos, pero si eran hijos piadosos de Dios, ¿cómo es que sirvieron estos imperios paganos? Sirvieron porque tenían que servir para cumplir los propósitos de Dios. Igual, en todas las naciones del mundo, los gobernantes son puestos por Dios, definitivamente en el momento que cree conveniente Dios para llevar a cabo sus propósitos. Y así, por ejemplo, si precisamente este pasaje de la Biblia de Romanos lo escribe Pablo y nos está diciendo, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. ¿Y quiénes gobernaban en ese momento? Los romanos. Entonces diríamos, ¿cómo es que Pablo pide que nos sometamos a los romanos si estuviéramos en ese tiempo? Y es que era así, porque Roma fue el gran imperio que construyó las carreteras más abundantes que hubo en esa época, que permitió interconectar a las ciudades, a los mini imperios, a los gobiernos de esa época, y que de alguna manera permitiera que conocieran la palabra de Dios. Entonces Dios utilizó un imperio que obviamente no profesaba ni obedecía los mandamientos de Dios, pero sí construyó las carreteras para que hubiera la posibilidad de ir difundiendo la palabra de Dios. Y en estos tiempos, ¿qué carreteras se han construido para que el mundo conozca de la palabra de Dios? Estados Unidos construyó las carreteras, el Internet.
Hoy casi todo el mundo tiene acceso al Internet. Y estamos por eso seguros que estamos muy cerca de la segunda venida de Jesucristo, porque ya es casi innegable que casi todo el mundo ha escuchado ya de la palabra de Dios. Y por tanto esa profecía está dada y se está dando ya mismo. Y estamos muy cerca. Eso nos debe alegrar. Pero de lo que estábamos hablando es el desgobierno de los gobernantes de turno de hoy en el Perú. Y entonces, ¿qué cosa nos toca hacer si tenemos claro nuestros principios de obediencia a los mandatos de Dios? Es que si nos están diciendo en Romanos, sométase toda persona a la autoridad, tenemos que entender que sobre esta autoridad hay una autoridad mayor que la puso. Y esa autoridad que la puso es nuestro Dios. Entonces, cuando leamos este pasaje, entendamos que tenemos que partir de someternos a la autoridad más alta, a la autoridad mayor, que es Dios quien puso, no quien está gobernando, sino quien lo puso. Por tanto, si nosotros nos ponemos solo a criticar y en todo caso a desobedecer, lo que estamos haciendo es desobedecer y criticar a quien lo puso. En ese entendimiento tenemos que tener claro que algún propósito hay y que lo vamos a ver prontamente. ¿Por qué razón está gobernando el señor Vizcarra? Y Dios también ya sabe quién será el sucesor del presidente Vizcarra para esta nación. Y cuáles serán los propósitos de ese gobernante en su criterio personal, también lo conoceremos. Pero sobre sus propósitos está el propósito de quien lo puso. Dios actúa así. Dios permite situaciones. Por eso, si recordamos en estas historias sobre Daniel y sus amigos no se arrodillaron y fueron echados al fuego, pero luego salieron absolutamente ilesos, sin ninguna herida, ni llaga, ni nada. ¿Y qué cosa tuvo que hacer Nabucodonosor? Reconocer la magnificencia y la gloria de Dios. De esas maneras actúa Dios. Así que no perdamos el tiempo nosotros amargándonos o molestándonos de lo que escuchamos en las noticias o leemos sobre estos desencuentros de nuestros gobernantes. Tengamos claro que los propósitos de Dios para nuestra nación ya están determinados. Y los tiempos van a darse de todas maneras. El cumplimiento de sus objetivos como Dios y creador de todo lo que significa el universo es clarísimo y se dará en su tiempo. Solamente esperemos lo que tenga que venir, pero mientras tanto, lo que tenemos que hacer es, en vez de criticar, orar por nuestros gobernantes. En vez de insultar, guardar la prudencia. Así que, hermanos, esta reflexión solamente como ciudadanos de nuestra nación y tengamos clarísimo. En Salmos 22, 28 dice, porque del Señor es el reino de nuestro Señor y Él gobierna las naciones. Entonces, estos gobernantes solamente son instrumentos que Él utiliza. Instrumentos. Así que, con toda esa seguridad y tranquilidad, vamos ahora sí dar inicio a nuestro programa del día de hoy, Sábado de Río. Entonces, con ustedes, alabanzas y adoraciones. Bienvenidos. Buenas noches, familia City. Bienvenidos. Vamos a dar inicio a este tiempo de alabanza y adoración. No sin antes pedirte perdón, Padre Dios Todopoderoso, si te hemos ofendido, si pecamos contra ti, te pedimos perdón. Aquí estamos humillados y contritos, necesitados de ti, Dios de amor, Dios de perdón. Gracias, Espíritu Santo precioso, por guiarnos este tiempo de gratitud y amor, en alabanza, con gozo y júbilo, porque tuya es la gloria y el poder. Cuán hermoso eres, Jesús. Te damos toda la gloria y honra por tu infinito amor y tu misericordia que se renuevan cada día. Cuán precioso, oh Dios, es tu amor, incomprensible amor muchas veces. Cuán preciosas son tus palabras de aliento. Cuánto amor, mi Dios, precioso Dios. Gracias, Padre. Cuán hermoso
Eres Jesús, son tus palabras, es tu amor tan glorioso. Eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Cuán hermoso eres Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey. Una vez más, con una corona, con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Oh, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Seguimos alabándote, amado Padre, con corazón agradecido y gozoso. Cielos, la tierra y toda tu creación te alabamos, te adoramos. Si de la vida se trata, todo depende de ti. Tanto que agradecerte. Eres por quien vivimos hoy, por ser la luz que nos guías, por ser el agua de vida eterna. Digno eres, Señor Jesús y Dios nuestro. Somos hechura tuya, creados por ti y para ti. Qué bendición es permitir que nuestra vida sea guiada, controlada, dirigida por tu Santo Espíritu. Es todo lo que necesitamos.
Tú nos dices en tu palabra, al de propósito firme, guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Vamos a cantar, vamos a alabar, agradecidos, con el corazón gozoso por todo lo que recibimos y por todo lo hermoso que va a venir para cada uno de nosotros. Te alabamos, precioso Jesús. Todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios, tú eres porque vivimos hoy. Eres quien nos liberta, la luz que guía como fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres porque vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Qué bendición es estar en tu presencia, alabándote, Padre. Habla y prepara nuestros corazones. Somos tus hijos, somos tu pueblo, creados para tu gloria. Como hijos tuyos, disfrutamos de tu amor, de tu compañía. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Gracias, Espíritu Santo precioso, por vivir y morar en cada corazón, en medio de tu pueblo, en medio de la alabanza. Y nos dices, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Lo creemos y te creemos, y solo te decimos, amén
y amén. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Marco Barrientos, somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Aleluya. Porque los sanos somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Marco, somos el pueblo de Dios, sí. Su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Danilo Montero, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo su amor y verdad. ¿Alguien puede decir amén? Somos el pueblo de Dios, somos el pueblo, somos un pueblo especial, muy especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Cante con nosotros, llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar,
tu verdad. Esta noche venimos a adorarte, Padre amado, porque tú eres santo, tú eres grande, tú eres el Rey de Reyes, todopoderoso, tú altísimo Señor, porque a través de tu Hijo nos diste la vida eterna, para que vivamos en gracia contigo, Padre amado, para que la disfrutemos. Hoy vengo con el corazón humillado, rendida a tus pies, sabiendo que eres mi roca, mi fortaleza, mi sanador, quien siempre está a mi lado guiando mis pasos, brindando el consuelo que necesitamos a través de tu Santo Espíritu. Te agradezco, Papito Dios, por mi vida, por tu gran amor, por la naturaleza, por los alimentos, por todas las bendiciones que recibimos cada día. Reconozco que somos tus hijos escogidos, herencia de bendición. Te amo, Papito Dios, no quiero apartarme de ti. Te reconozco como mi Señor y Salvador. Gracias, mi Padre bendito. Bueno es adorarte, mi Dios. Tú eres grande, has vencido todas las tempestades, has quebrado murallas, has ganado batallas, venciendo todo con tu gran amor. Tú eres un Padre bueno, un Padre fiel. ¿Cómo no adorarte, mi Dios? Tú eres digno y misericordioso, brindándonos tu mano para levantarnos cuando hay problemas. Tú siempre estás ahí, Papito amado, cubriéndonos y protegiéndonos con tu gran amor, inmenso amor, con tu infinita misericordia. Nos das salvación, perdonas nuestros pecados. Mi alma no se cansa de alabarte, de adorarte. Permitamos que su Santo Espíritu inunde nuestras vidas con su gran poder y verdad. Hoy alzo mis manos hacia ti para adorarte, porque de gran manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La sangre de Jesús me redimió, me perdonó y libertad me dio. Tu majestad está dentro de mí, por siempre creo en ti, por siempre creo en ti. Me inundas con justicia y gracia cautivó mi corazón. Tu espíritu me guía a la verdad. Tu amor no fallará, tu amor no fallará. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió, dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, mi amor, aún sin merecerlo. Por amor Dios dio su Hijo único.
Familia, buenas noches. Quiero compartir con ustedes mi felicidad, mi hermosa bendición. Este martes 4 de agosto nació Ezio, mi segundo nieto. Gracias a Dios, gracias a su eterno amor y a su misericordia. La verdad fueron tiempos de clamor, de llorar, de ayunar y oración permanente. Aquí agradecer a Dios por mi amada familia, mi bendición, en especial a mis bellas y amadas hermanas, Mimi, Nelly, Annie, Fanny, cual guerreras del Altísimo estaban y están para sostenernos en oración y ayuno. Y ver moverse la mano poderosa de Dios en favor de este matrimonio, en favor del hogar, familia, donde vive y reina Jesucristo, en medio de Renzo, Débora, Estéfano y ahora Ezio. Dios es fiel y justo. Escucha el clamor de sus hijos. En tiempos difíciles de pandemia, confinamiento, cuarentena, el no poder estar allí con mi hija, sentía impotencia realmente. Solo me quedó confiar plenamente en Papá Dios, en su perfecta y agradable voluntad. Hoy, mi familia y yo celebramos la vida, el amor, el gozo, la unión, la alegría. Si de la vida se trata, todo depende de Dios, nuestro Creador. Contra todo pronóstico humano, de la ciencia, ya Papá Dios vio el embrión, le puso nombre, Ezio, antes de estar en el vientre de su mamá Débora. Hoy solo mi corazón quiere gritar y decirle gracias, gracias Padre, porque Ezio nació sano, hermoso, fuerte, saludable. Gracias Santo Dios del cielo, porque vemos tu milagro moverse en esta familia. Gracias mi Dios, porque sabemos que tus planes y tus tiempos son perfectos. Gracias, porque grandes cosas, maravillosas cosas vienen para esta familia, para mi familia. Creemos en ti, te amamos y te adoramos, mi Dios. Gracias por todo, gracias por tanto amor. Gracias, Padre. Amén. Buenas tardes familia, el día de hoy estamos 8 de agosto del año 2020 y vamos a dar inicio a nuestra prédica del río de hoy. Siempre los sábados es una expectativa muy importante para tener la oportunidad de volver a vernos todos juntos y de alguna forma replicarlo, imaginarnos esos tiempos hermosos que pasábamos en nuestras reuniones presenciales. Pero bueno, ya es casi una cosa muy del pasado esas reuniones presenciales. Ahora estamos en un presente nuevo, en un nuevo normal. Y dentro de ese nuevo normal, les confieso que yo estoy pasándola muy bien, tiempos fascinantes, estudiando la neurociencia. Es una ciencia nueva,
pero que está aportando cosas muy interesantes respecto a la comprensión del comportamiento del ser humano. Y así como hemos siempre asociado lo espiritual con lo anímico, porque pensamos que en ese nexo están las bases de nuestro comportamiento y por lo tanto las posibilidades de ir moldeando los cambios que necesitamos, y como decíamos, con la posibilidad también de ser efectivos en nuestra fe. También creo que es importante, es válido que asociemos lo espiritual con lo biológico, porque finalmente somos una unidad, espíritu, alma y cuerpo, y el corazón está forjado justamente por lo más profundo de estas tres áreas, de esas tres dimensiones de nuestra vida. Por lo tanto, creo que es válido que podamos seguir hablando desde la perspectiva biológica y cuáles son los vínculos que éstas tienen con lo espiritual. En ese sentido, vamos a compartir el tema de hoy que hemos titulado Tesoros en vaso de barro. Justamente entenderemos que el tesoro se refiere a lo espiritual y el vaso de barro se refiere a nuestro cuerpo, a nuestra biología. Estaba yo viendo algunas prédicas y me llamó la atención el título de una que decía, Jesús también se deprimió. No puedo negar que eso me generó una llamada de atención y hasta cierta forma un disgusto, porque estaba pensando que quien decía tal cosa estaba cometiendo un sacrilegio, ¿no? Estaba lanzando una piedra a todos los ventanales de la iglesia y esta se venía abajo en añicos. Pero en realidad, cuando entré a ver la parte inicial de esta prédica, el pastor compartía este versículo, Mateo 26, 18, que es la frase de Jesús en el momento en que está en Getsemaní, en el monte de los Olivos, orando, ¿no? Y hablando con sus discípulos a los cuales les había pedido que lo acompañaran. Y él les dice, ¿no? Mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Entonces, a veces uno no repara en el contenido de un versículo o de una frase, pero fíjese lo que está expresando Jesús. Mi alma está destrozada de tanta tristeza. Y esa tristeza es tan profunda que está sintiendo inclusive ganas de morir. Y ahora uno puede mirar la expresión de Jesús hacia sus discípulos, que es más que nada una expresión de necesidad de compañía, de que estén con Él y que su presencia les sirva a Él para poder soportar este momento tan difícil. Sin duda uno tiene que reconocer que uno a veces tiene una forma incorrecta de abordar las emociones. Y hay ciertas emociones a las cuales las calificamos como negativas y pensamos, por lo tanto, que no la debemos sentir, que la tenemos que sacar de nuestras vidas. Uno de los que habla un poco más a fondo sobre las emociones es Pablo, en un versículo que también me llamó siempre mucho la atención. Pero de hecho uno tiene que empezar primero por reconocer que hay una serie de estados emocionales como la ansiedad, como la angustia, como el estrés, como el miedo, que nos están acompañando permanentemente. Y que es importante que las reconozcamos y sepamos cómo abordarlas, pero también de la manera correcta. Todos estos estados emocionales están muy vinculados y por lo tanto creo que se justifica que vayamos a ver las bases neuronales de estos estados emocionales para que así lo podamos asociar con la palabra de Dios, que es la que nos da la sanidad frente a estas situaciones. Entonces, les decía que es importante recordar a Pablo en 2 Corintios 4, del 8 al 9, en donde hace una asociación de varios estados, ¿no? Por ejemplo, él dice que estamos nosotros atribulados,
Sin embargo, no estamos angustiados. Podemos estar nosotros en apuros, pero no desesperados. Podemos estar pasando por una situación de persecución, pero no debemos sentirnos desamparados. Y podemos estar nosotros derribados, pero no destruidos. Entonces, fíjense la asociación de estos términos que nos permiten centrarnos de manera correcta en lo que sentimos. Atribulados, pero no angustiados. En apuros, pero no desesperados. Perseguidos, pero no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Lo que nos está diciendo son una serie de situaciones por las cuales vamos a pasar. Y de nada sirve negarse o imaginarse que no la vamos a pasar. Hasta hay cierto grado de profundidad en estas pruebas. Atribulado significa presionado. En apuros es una situación que nos compromete. Perseguidos hay un riesgo mucho más grande y derribados significa que ese riesgo se ha concretado. Pero nos está diciendo Pablo que también tenemos que tener una suerte de equilibrio emocional, que es parte de la madurez que tiene que tener una persona, para que esa presión no nos lleve a la angustia, o para que ese apuro no nos desespere, o para que esa persecución o ese riesgo de que un peligro nos alcance no nos haga sentirnos desamparados. Y finalmente, si pasamos por una circunstancia complicada, entonces no nos sintamos destruidos. Y quizás estas situaciones uno las pueda estar experimentando con todo este contexto de la pandemia y de los contagios. Porque uno puede mirar de lejos, como veíamos a China cuando recién empezaba la pandemia, y sentir una preocupación de un virus, pero que todavía está muy lejano. Y de pronto encontramos que este virus ya está con nosotros, ya está en el Perú, por lo tanto, nuestro sentido de presión o el sentido de que tenemos que hacer algo para que esto no avance, ya está dentro de nuestra preocupación diaria. Estamos en apuros. Y de pronto sentimos que poco a poco estamos viendo que personas alrededor nuestro empiezan a caer contagiados por el coronavirus. Entonces ya sentimos una suerte de persecución. Hasta que llega un momento en que alguien muy cercano a nosotros se contagia del coronavirus. Y vamos a ver las cosas de una manera mucho más distinta. Ya vemos el problema mucho más nuestro, con las preocupaciones mucho más nuestras y la necesidad de hacer cosas y responder a ello también nuestras. Es ahí en donde entonces tenemos que preguntarnos, ¿estamos angustiados? ¿Estamos desesperados? ¿Desamparados? ¿O estamos destruidos? Entonces, nuestro estado emocional tiene que saber establecer una clara línea divisoria frente a esas dificultades que son parte de nuestro contexto, de nuestra coyuntura, versus lo que debería ser nuestra reacción emocional frente a ellas. Quiero citar el pasaje que está previo a la cita anterior, en 2 Corintios 4:7, que es el punto de partida sobre el cual tenemos que analizar estos estados emocionales. Y de ahí es que hemos tomado el título de este tema. 2 Corintios 4:7 dice, pero si tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Acá tenemos entonces un término que hemos usado frecuentemente. Nosotros somos un tesoro en vasos de barro, ¿no? Y hacemos énfasis a veces más en la palabra barro para tratar de mostrar nuestras debilidades humanas, y a veces hacemos énfasis más en la palabra tesoro para que nos olvidemos de esas debilidades humanas. Pero lo cierto es que acá hay una combinación entre ese tesoro, esa riqueza espiritual que Dios pone en nosotros y esa realidad nuestra, de nuestro ser, de ese vaso que contiene ese tesoro. Bien, entonces vamos a analizar las cosas desde esos dos frentes, desde el frente del vaso de barro, o sea, nuestra biología, y del frente del tesoro, es decir, lo espiritual. Empecemos entonces por el vaso de barro. Y vamos para eso apelar
a nuestro estudio de la neurociencia. Entonces quisiera empezar presentándoles lo que se llama el tronco encefálico. Ustedes están viendo acá la imagen, muy simpática, pareciera ser un helado en cono, pero es el tronco encefálico, es la primera estructura cerebral que tiene que ver con la modulación de nuestras emociones. Es la parte primaria de la gestación de nuestros estados emocionales. Este tronco encefálico va a estar actuando bajo dos sistemas, el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático es el que se encarga de modular las excitaciones altas, mientras que el sistema nervioso parasimpático modula las excitaciones bajas. Es como que hubiera una especie de dos fuerzas dentro de nosotros, unas que nos llevan a expresarnos emocionalmente de manera intensa y otra que nos está diciendo, cálmate, tómalo con calma, no te emociones. Claro que hay situaciones y situaciones, ¿no? Estoy seguro que si ustedes reciben la noticia de que se ganaron la tinca y tienen 100 millones de dólares en su cuenta bancaria, seguro que no van a poder reprimir las excitaciones altas, van a gritar, van a cantar, van a saltar, van a besar a todo el mundo, inclusive al guachimán. Entonces, esa es la forma como el sistema, este sistema o esta estructura cerebral llamada tronco encefálico, modula nuestras excitaciones. Ahora bien, hay un personaje muy importante en esta modulación de estas dos fuerzas, la excitación alta y la excitación baja, el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Bonito los nombres, ¿no? Simpático, al otro podríamos llamarle antipático, ¿no? O sea, hay un sistema simpático y uno que nos hace antipáticos. Pero bueno, les quiero presentar al gestor importante de nuestras emociones, que es el que se encarga de provocar ese equilibrio entre las altas excitaciones y las bajas excitaciones, entre el funcionamiento del sistema simpático y el sistema parasimpático. Es como una especie de director de orquesta, ¿no? Que está regulando los tonos y construyendo la armonía de cada uno de los instrumentos. Cada instrumento es una emoción que nosotros sentimos, pero lo que más quisiéramos es que esos instrumentos construyan una melodía, construyan una armonía en vez de estar desafinando y provocando estados emocionales desequilibrados. Esta parte de nuestro ser, al cual estamos graficando como un director de orquesta, tiene un nombre muy simpático también. Se le llama el nervio vago. Curioso, ¿no? Tenemos el simpático, el antipático y ahora tenemos al vago. Este nervio vago, como le decía, se encarga de armonizar las emociones altas y bajas. Y para eso tiene dos sistemas, ¿no? Pero antes de hablar de estos sistemas, también quería resaltar que este nervio vago es el que controla el corazón y los músculos de la cara. Entonces, fíjense cómo está construida la arquitectura neuronal de nuestro ser, porque ese nervio inmediatamente compromete el funcionamiento de nuestro corazón. Ya sabemos que cuando tenemos una excitación alta, el corazón empieza a agitarse, a bombear de manera más rápida porque estamos necesitando una dosis de oxígeno más alta. Y a su vez también moldea la expresión de la cara, por eso que nuestros estados emocionales son claramente reflejados en los gestos que tiene nuestro rostro. Y uno puede mirar el rostro de una persona y de alguna manera entender qué es lo que esa persona está sintiendo. Entonces, fíjense cómo está interconectado todo esto. Ahora, hay algo mucho más sorprendente aún, y eso quisiera que también lo comprendamos nosotros respecto al funcionamiento del el sistema nervioso nuestro. Permítame volver a la pantalla. Aquí estamos. El sistema, el nervio vago, tiene a su vez dos sistemas. El sistema ventral, aquí estamos,
Y ahí se ve mejor. Decíamos entonces que el nervio vago actúa dentro del tronco encefálico bajo dos sistemas: el sistema ventral y el sistema dorsal. El sistema ventral es muy importante porque maneja lo que se llama el sistema de comunicación social. Y este sistema de comunicación social es el que le permite a la persona tener la autorregulación y el autososiego. O sea, la capacidad de regular, de estabilizar nuestras emociones depende en mucho de este sistema de comunicación social. ¿Y por qué se le llama sistema de comunicación social? Y ahí está lo interesante, ahí está lo sorprendente, y es porque el manejo de nuestras emociones depende mucho de las relaciones que el ser humano tenga. El cerebro no es un órgano social, es un órgano que está diseñado para relacionarnos con las personas. Por lo tanto, esa calidad de la relación que tenemos con los demás ayuda muy mucho a tener ese equilibrio emocional. Se resalta mucho la importancia de los primeros años de vida, porque todas aquellas personas significativas para el ser humano tienen la responsabilidad de hacer que ese nervio vago deje de ser un vago para ser muy fuerte. Lo digo en tono de broma para que podamos entender la importancia que tiene la familia y ese entorno en el cual un niño es formado. Entonces, si la familia es disfuncional y no le dota a este niño de la seguridad, del reconocimiento, de la valoración, del respeto, entonces este nervio vago va a ser honor a su nombre y va a ser bastante vago, va a ser todo un vago para manejar ese rol de la autorregulación o el autososiego. Evidentemente, acá hay un campo de acción sobre el cual tenemos que trabajar nosotros que ya somos un poco más maduros, hemos dejado la niñez, pero posiblemente hemos venido arrastrando algunas faltantes en nuestro estado emocional. Y lo primero a que nos lleva a esta idea es lo importante que es la forma como nos relacionamos con los demás. Y acá volvemos a resaltar la importancia de la cuarentena y de la iglesia en familia. Hemos reconocido todos nosotros que este tiempo de aislamiento nos está sirviendo para que vivamos de manera más intensa la familia. Pero encontramos en este funcionamiento del nervio vago un propósito de este tiempo de familia. ¿Cuál es ese propósito? El propósito de sanar, el propósito de aplicar ese remedio llamado perdón, ese ungüento llamado amor entre nosotros para que podamos reconstruir nuestras relaciones sociales de modo tal que este nervio, que es el que regula las emociones, empiece a cobrar fuerza y retome su verdadera función. Entonces, la primera respuesta que vamos a tener frente a un estímulo, frente a una situación que estemos enfrentando, la primera respuesta emocional, digo, va a depender de este nervio vago. Por eso que si alguien te dice estoy nervioso, estoy angustiado, tengo miedo, pregúntale, dile, ¿cómo está tu vago? ¿Cómo está funcionando nuestro vago, nuestro nervio vago? Cuando ese nervio vago no funciona bien, no puede autorregular o no nos puede causar el autososiego, entonces entra en juego el sistema dorsal, que es un sistema más imperativo, más digamos, fuerte, porque lo que produce es la inmovilización del sistema nervioso simpático. Repito, cuando enfrentamos una situación, el primero en actuar va a ser el sistema nervioso simpático, para provocar en nosotros una excitación. La primera respuesta debería venir por el lado del sistema ventral, del nervio vago, que activa la autorregulación y el autososiego. Pero si ese nervio vago ha limitado sus funciones porque no hemos construido un entorno social que lo fortalezca, entonces no vamos a tener nosotros esta autorregulación y este autososiego,
Por lo tanto, esa situación va a configurar una tensión interna mucho más grande, porque vamos a tratar de aplicar una especie de control, de freno del sistema nervioso simpático a través del sistema nervioso parasimpático. Es algo así como cuando uno está manejando un auto y va tratando de manejar adecuadamente el pedal del freno y del acelerador. Entonces uno va autorregulando el manejo del carro, acelerando en el momento que conviene y quitando un poco el pie del acelerador para pisar el pie del freno, y estamos allí autorregulando, estamos manejando el carro, ¿no? Pero ¿qué pasa si se nos vació los frenos? ¿No? El nervio vago dejó de funcionar en su sistema ventral. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aplicar inmediatamente el freno de mano, que es una frenada, una parada más brusca que tenemos que ejercer. O dicho de otra manera, ¿no? Es como el profesor que enfrenta, como siempre, a toda clase, que tiene alumnos movidos, graciosos, etc. Pero logra el maestro conducir y canalizar toda esa energía, toda esa dinámica, y los conduce a los chicos a una experiencia de clase, digamos, armónica y entretenida. Versus el profesor que ni bien llega y dice, acá nadie se ríe, acá nadie se mueve. Aplica inmediatamente las reglas y al primero que haga, su sanción es un reporte a su file. Si lo vuelve a hacer, sale de la clase, y si lo vuelve a hacer, sale del colegio. Entonces son dos manejos distintos. ¿Qué tipo de profesor queremos nosotros tener? Aquel que hábilmente canaliza sin poner frenos ni restricciones a los alumnos y los conduce a un proceso de aprendizaje, o aquel que a mano militar viene y trata de frenar todas las emociones. Es importante entonces que tengamos en cuenta eso para que nos conozcamos mejor a nosotros mismos y sepamos que tenemos nosotros un mecanismo de autorregulación. El único problema es que esa autorregulación o autososiego depende de un vago, el nervio vago. Del análisis de la neurociencia se desprenden algunas recomendaciones para manejar estos estados emocionales que nos disgustan. La primera recomendación que nos hacen los neurólogos es, en primer lugar, la aceptación y, en segundo lugar, el compromiso. La solución se construye a partir de estas dos palabras, aceptación y compromiso. Si las sabemos manejar, entonces la ansiedad, la angustia, el estrés, el miedo ya no van a ser parte de nuestro día a día. Cuando hablamos de aceptación, nos dicen que lo que tenemos que hacer es tomar conciencia de lo que sentimos, reconocer lo que sentimos. Todas las emociones tienen una razón de ser. La ansiedad tiene una razón de ser. O sea, no podemos nosotros reprimirla o eliminarla, porque la ansiedad nos conecta con algo que tiene que ver con el futuro. Entonces necesitamos esa fuerza que nos movilice hacia el futuro. El problema son los desbalances, el problema son los desequilibrios. El problema es que muchas veces nuestro nervio vago ha sido sometido a tal presión que ya actúa de una manera automática, generando inmediatamente ese estado emocional que no deseamos. Entonces, lo primero es que tomemos conciencia, reconozcamos lo que sentimos. En segundo lugar, y vuelvo a decir, no solamente reconocer lo que sentimos, sino también reconocer el estado de salud de nuestro vago. Es decir, reconozcamos si realmente tenemos ese autocontrol y ese autososiego. Si no lo tenemos, entonces es importante que reconozcamos también esa situación. Y la palabra compromiso tiene que ver con el tener propósitos y metas. Cuando se estudia mucho el tema de la percepción, se enfatiza de que cada uno tiene una forma de percibir las cosas, ¿no? Que un hecho es mirado de una manera distinta por cada persona. Eso nos lleva a afirmar que una cosa es lo que uno ve y otra lo que la cosa es en realidad. O sea, lo que uno ve es una construcción cerebral, es una percepción muy nuestra y distinta a la de la pareja, a la del hijo o a la del compañero
o la del hermano. Cada uno ve las cosas de una manera distinta, ¿no? Por lo tanto, esos estados emocionales obedecen a esa forma de percibir las cosas. ¿Cómo salimos entonces de este tipo de situaciones que nos causan ansiedad, que nos causan depresión? Reconociendo lo que son básicamente estados emocionales construidos en nuestro cerebro. Lo que tenemos que hacer es tener siempre algo que hacer, tener algo que buscar, algo que lograr, tener propósitos y metas. Eso nos va a poner en acción. O sea, no importa si estoy deprimido, a mí me toca hacer tal cosa y la voy a hacer. No me importa si estoy ansioso o estoy con miedo. A mí me toca hacerlo y lo voy a hacer porque tengo ese propósito, tengo esa meta. Yo quiero llegar a alcanzar tal propósito. Entonces, esos elementos son muy importantes para que podamos salir de esos estados emocionales que nos causan tanto malestar. Dicho eso, ahora volvamos a nuestro vaso de barro. Ya hemos hablado del vaso, todo este sistema neuronal, cómo funciona, y hemos sacado algunas recomendaciones, la aceptación y el compromiso. Ahora veamos el tesoro, qué es lo que hay dentro del vaso de barro. A mí me pasaba algo que tengo que reconocer en cuanto a este tesoro dentro del vaso de barro. Y seguramente ustedes también lo han visto así, y de hecho me lo enseñaron también de esa manera, que hasta cierto punto es correcto, ¿no? Es decir, el vaso de barro es nuestro cuerpo y el tesoro es el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo que ha hecho morada en nosotros. Nosotros somos templo del Espíritu Santo, ¿no? Sin embargo, esa respuesta es un poco general, ¿no? Necesitamos algo más específico. Y esa es también una recomendación para nuestra metodología de estudio bíblico. Si ustedes reparan, no solamente estamos tratando de predicar y compartir lo que uno entiende de un versículo, sino también estamos tratando de inculcar una metodología. Ya desde el comienzo del año, cuando hablábamos de la excelencia y de la sabiduría, y que la sabiduría está en el tomar la palabra y escudriñarla y sacarle la última gota de jugo al limón, entonces eso tenemos que hacer. Es muy importante también, por eso, para estos fines, es tener en cuenta los principios de la interpretación de la Biblia, de la hermenéutica. Y una de las primeras reglas de la hermenéutica es que la frase de un autor debe ser explicada por el mismo autor. Cuando uno busca darle de uno mismo la explicación, es donde se abren las puertas a los errores. Entonces, cuando uno recuerda este versículo, ¿no? Ponemos este tesoro en vasos de barro. El vaso de barro lo entendemos claramente, pero el tesoro está definido por la palabra este. O sea, si usamos la palabra este, quiere decir que el tesoro es algo que ha sido mencionado inmediatamente antes de este versículo. Entonces, no vayamos a construir un contenido de ese vaso de barro de otra forma. Simplemente apelemos al versículo anterior, a 2 de Corintios 4:6. ¿Qué nos dice? Porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Ya nos vamos dando cuenta de cuál es el tesoro? Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Vamos a poner este mismo versículo en otra versión. Nuevamente, esto es parte de compartir metodologías de estudio bíblico. Recordemos que hay una limitación en cuanto a la traducción del idioma original a nuestro idioma. Hay muchas formas de expresar las cosas y eso da lugar a diferentes versiones a partir de esa traducción. Entonces veamos esta otra, que es la traducción de la Biblia viviente. Dice: pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón, para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo.
Bien, entonces, cuando hablamos de nuestro corazón, lo que está diciéndonos es que lo que existe previamente en nuestro corazón es oscuridad. Tratamos de entender cómo se construyen las emociones, cómo se construyen los pensamientos, dónde se deposita la identidad, cómo funciona la memoria. Estamos tratando de entender en nuestro corazón esas cosas, pero lo que encontramos es bastante oscuridad. Y viene de pronto una luz, que así como en el Génesis se dice que todo estaba desordenado y vacío, y dijo Dios, hágase la luz, y la luz prevaleció sobre la oscuridad, así también Dios quiere que su luz brille en nuestros corazones para que desaparezca esa oscuridad. ¿Y cómo desaparece esa oscuridad? Conociendo la gloria de Dios. ¿Y cómo uno conoce la gloria de Dios? Viendo el rostro de Jesucristo. Entonces Dios está poniendo en nosotros una luz para que esa luz nos permita conocer a Jesucristo y por Jesucristo conocer la gloria de Dios. Y a partir de conocer la gloria de Dios, entonces vamos a también a conocernos nosotros mejor. El gran tesoro, entonces, que está puesto dentro de este vaso de barro, es el que conocemos la gloria de Dios a partir de esa luz que brilla en nuestros corazones. Esa luz entonces nos puede ayudar a despejar muchas cosas. Es muy importantísimo que nosotros entendamos bien el significado de la fe para que podamos hacer uso de este tesoro. Repito, el gran tesoro que tenemos es que Dios ha puesto luz, está alumbrando nuestros corazones para que podamos conocer a Dios a partir de Jesucristo y que a partir de ese conocimiento podamos conocernos mejor a nosotros mismos. Ese conocerse a nosotros como hijos de Dios, como criaturas de Dios, es importantísimo para que podamos tener ese balance emocional que todos nosotros estamos necesitando. Recordemos que en la estrategia de la lucha espiritual, el enemigo siempre va a tratar de descolocarnos. Así como en la lucha cuerpo a cuerpo, la lucha griega, la lucha romana, es muy importante cómo se para el gladiador o el luchador. Así también es muy importante que en esta lucha espiritual sepamos cómo nos paramos nosotros. Y el pararnos nosotros tiene que ver con esa identidad, quiénes somos. Por eso este pasaje es central en nuestras vidas. Cómo nos estamos mirando a nosotros mismos, cómo nos estamos considerando a nosotros mismos. Y por eso es muy importante que entendamos bien la palabra fe. Ahí yo quería compartir con ustedes lo que es la falsa fe y los diversos niveles de la falsa fe. Y para ello quisiera compartir también un criterio que es importante para distinguir cuál es la fe verdadera y cuál es la fe falsa. La fe no se define por quién cree, sino se define en quién cree. Esa es la diferencia entre la fe y cualquier otro verbo como el creer. Siempre hemos dicho, la fe no es un verbo, porque si fuera un verbo, significaría que es una acción que uno tiene que hacer. La fe es algo que nos es dado por Dios. Entonces, no depende de qué tanta fuerza tenemos para creer, no depende de qué tanto grado de duda tenemos o no. La fuerza, el poder, el valor de la fe está en aquel en quien hemos depositado nuestra confianza. Entonces, lo que Dios nos dice es que confiemos en Él, porque Él es el sustento de nuestra fe. Entonces, cada vez que uno siente que para efectos de creer estamos haciendo un esfuerzo nuestro, entonces estamos en una falsa fe. Pero cada vez que uno lo que hace es depositar su confianza en Dios, acuérdense del tren, los que han llevado el TO-101, en los hechos de Dios, en la palabra de Dios, entonces vamos a estar actuando en la correcta fe. Veamos entonces esos niveles de fe de los cuales queremos compartir. El primero de ellos es la idolatría. Y no estoy hablando solamente de las imágenes, de los santos y de las vírgenes, sino el hecho de poner nuestra confianza en cosas, en objetos.
Yo sé que ustedes tienen esta idea muy clara y rechazan cualquier forma de idolatría. Pero siempre el enemigo va a encargarse de hacer que nuestra confianza esté puesta en algo. La profesión, la cuenta bancaria, el título, la persona que nos acompaña, la casa que tenemos, en fin, hay muchas formas físicas que se convierten en idolatría. Y es el nivel más lejano de la fe, porque estamos en el absurdo de creer que algo material tiene las facultades, las cualidades o el poder para provocar en nosotros la seguridad. Tengamos cuidado entonces de esas cosas que están alrededor de nuestra vida a las cuales les estamos dando un valor que no corresponde. El segundo nivel de falsa fe son los rituales. Y nuevamente, acá no solamente nos referimos a los rituales religiosos, sino al hecho de hacer las cosas como cumpliendo un proceso sin darle el sentido correcto a ese proceso. Nuestros tiempos de devocional podrían ser un ritual. El uso de la palabra de Dios podría ser un ritual. Las oraciones podrían ser rituales. Hasta las canciones de alabanza podrían ser rituales. Porque si no le ponemos sentido a eso y creemos que por haber cumplido con el proceso, entonces ya estamos en una situación de seguridad, entonces nos equivocamos. Decíamos que tenemos que orar con el espíritu y con el entendimiento, que tenemos que alabar con el espíritu y con el entendimiento, en el tema de la semana pasada. Por lo tanto, no hagamos las cosas de manera automática, porque allí no está la fe. Hagamos las cosas con entendimiento. Y una de las preocupaciones que tengo en este tiempo de reuniones virtuales es que uno que está hablando no percibe y no sabe lo que cada uno de ustedes está haciendo al otro lado de la pantalla. En las presenciales uno puede ver y uno puede darse cuenta de cuál es el estado de atención de los asistentes. Y eso incide mucho también en la prédica, ¿no? Porque si uno se da cuenta que la gente está distraída, pensando en otras cosas, comentándole el último chisme al oído al que está al lado, o riéndose del que se quedó dormido, o del que llega tarde y saluda en voz alta a todos, todas esas cosas distraen, ¿no? El mismo problema lo tenemos, por ejemplo, los profesores cuando dictamos clases, ¿no? ¿Están atentos los alumnos? Si en la misma clase presencial ponen el celular al frente y disimuladamente están chateando o están mirando algún video, imagínense lo que harán los alumnos cuando no los estamos viendo, porque el Zoom no nos permite ver lo que hacen. Entonces, es ahí donde es muy importante la coherencia de nuestros actos, la consistencia de lo que hacemos, querida familia. De modo tal que si estamos nosotros escuchando una prédica, lo coherente es que nos concentremos y lo escuchemos. De lo contrario, se vuelve un ritual. Se pone la canción de la alabanza, entonces es el momento de pararse, ir a la cocina y prepararse un sándwich para calmar el hambre. ¿Estamos realmente conectados con el Señor? Entonces, muchas de las cosas que hacemos se convierten en rituales, se convierten en rutinas, en actos que los hacemos sin ponerle toda la conciencia de lo que ello significa. Los animo entonces, familia, que vivamos nuestra verdadera fe y sintamos que cuando tenemos la necesidad de orar, ese orar es hablar con Dios. Y cuando tenemos la necesidad de alabar, ese alabar es darle la gloria a Él. Y si la idea es que oremos y alabemos de manera grupal, entonces es que lo hagamos de manera grupal. De modo tal que cuando alguien conduce la oración, no nos quedemos en la acción de, bueno, ahora le toca orar a él y yo me desconecto y voy a hacer otras cosas. Oramos todos juntos. Alguien guía, pero oramos todos juntos. Alguien guía la canción, pero cantamos todos juntos. Ese tipo de actos son como que ejercicios espirituales de nuestra fe. Yo los animo a que seamos coherentes entonces en lo que hacemos. El tercer nivel de falsa fe son los dichos.
Uno muy común es, al que madruga Dios le ayuda. ¿Han encontrado ese versículo en la Biblia? Pero son frases que están formando parte de la sabiduría popular y por lo tanto las aceptamos sin discutirlas. Y hay muchas cosas que también se manejan en esos términos usando la palabra de Dios. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y alguien dirá, mira, me acabo de contagiar de coronavirus, ya no puedo ni respirar, me tienen echado boca abajo con un respirador. ¿En qué me ayuda bien eso? ¿No? Entonces necesitamos ir más allá de la frase para entender las cosas. A la palabra de Dios hay que ponerle un sentido. Hay que dejar las frases clichés. No, eso ya lo dejé en manos del Señor. No, ya, por fe esto ya se resolvió. ¿No? Hay que entender la palabra de Dios. Hay que entender la responsabilidad que le corresponde a Dios y hay que entender la responsabilidad que nos corresponde a nosotros para poder hacer las cosas. Entonces, no nos quedemos en las frases. Y ojo que no solamente estamos mostrando dichos que forman parte del saber popular, que uno siempre recuerda, ¿no? Las frases de la abuelita o de la mamá o de la vecina, y uno dice, bueno, tenía razón mi abuelita cuando me decía, mejor es lápiz corto que memoria larga. Qué buena frase. Y eso tiene valor. ¿No? Pero no nos quedemos solamente en eso, sino que tomémosle sentido a las cosas. La palabra de Dios es la que nos guía a la verdad. Por lo tanto, tenemos que dejar que ella haga eso, que nos conduzca a la verdad, que no nos deje en las creencias y los dichos. El cuarto nivel viene a ser el famoso positivismo. Tienes que pensar de manera positiva, tienes que hablar palabras positivas, conforme tú declares con tu boca, eso va a ser, entonces no lo digas, no lo declares. Efectivamente, tenemos que ser positivos, ¿no? Efectivamente, tenemos que hablar palabras de afirmación, no palabras destructivas o de crítica. Pero eso tiene un contexto mucho más profundo, ¿no? Porque, nuevamente, cuando nosotros vivimos una relación viva y real con Dios, nuestra fe nos lleva a poner nuestra confianza en lo que Dios nos dice, no en las ideas que nosotros construimos o en las frases que los demás nos dicen, ¿no? Entonces, a ver, imagínense ustedes, pónganse a pensar, yo voy a ganar la tinca, me voy a ganar la tinca, me voy a ganar la tinca, y piénselo todos juntos, por favor, repítelo 365 veces, todos juntos. Si lo hacemos, entonces me gané la tinca, ¿no? O sea, de hecho, uno siempre tiene ese afán, ese sueño de que a través de nuestra mente nosotros podamos controlar las cosas. Y es cierto que también tenemos que ordenar nuestra forma de pensar. El positivismo en ese sentido es positivo, pero creer que por una frase que digo o por un simple pensamiento que tengo se resolvió todo, no es correcto. Hay toda una integración. Ahí tenemos que entender mucho lo que es este concepto de inteligencia espiritual y entender que la fe viene de Dios, la fe es por el oír. Oigo a Dios y sobre lo que Dios me dice construyo mi positivismo. ¿Ustedes creen que Noé hacía todos los días control mental para decir va a llover, va a llover, va a llover, va a llover? Tengo que hacer el arca, tengo que hacer el arca, tengo que hacer el arca. Para programarse y no meter en su cabeza la idea de, oye, tonto, que ¿para qué estás haciendo una barca si nunca ha llovido? ¿No? El fundamento de Noé era la voz de Dios que le había dicho, haz una barca porque viene el diluvio. Y así también nuestras vidas, ¿no? O sea, no se trata de ser positivo en el aire, sino se trata de ser positivo en función de lo que Dios me dice, de lo que la palabra de Dios me confirma. ¿Bien? Y por último, también tenemos que mencionar nuestros sueños y fantasías, porque muchas veces lo que deseamos algo con tanta intensidad que se convierte en un sueño, pero un sueño que no está fundamentado en la visión y por lo tanto pasa a ser una fantasía. Siempre recuerdo la frase de Paul Yonggi Cho que decía que nuestra imaginación es como un lienzo.
en el cual el Espíritu Santo, repito, el Espíritu Santo, toma su pincel y coge del tintero de nuestra fe para dibujar allí una imagen. Y en la medida en que esa imagen que el Espíritu Santo dibuja en nuestra imaginación a partir de nuestra fe, conforme se va haciendo mucho más clara esa imagen se va a hacer realidad. Pero fíjese todos los elementos que estamos conjugando en este aspecto, ¿no? Porque estamos hablando de el Espíritu Santo, estamos hablando de la fe, y si hay fe, hay palabra de Dios. Entonces el Espíritu Santo, con la palabra y con la fe, va a irnos a hacer ver claramente, va a ir construyendo una visión, y esa visión es la que tenemos que tomar como realidad. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces les dejo estos 5 niveles de una falsa fe para que estemos atentos. Pero ¿cuál es el criterio? Si tú sientes que lo que crees depende de ti, esa es una falsa fe. Pero si tú lo que sientes es que estás confiando en lo que Dios te ha dicho, y repito, en lo que Dios te ha dicho, porque también a veces uno coge palabras de la Biblia, y como esta palabra de la Biblia la tomo para mí, no, lo que Dios te ha dicho. Entonces ahí vas a estar actuando en la verdadera fe. Quiero, para terminar, compartir este versículo que también es muy conocido por todos. Dice, no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. Antes bien dice que seamos llenos del Espíritu, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Quizás la palabra vino sintetice todos estos 5 niveles de falsa fe que tenemos. No vamos a ahondar mucho más en ello. Pero si el Señor nos llama a ser más espirituales, recordemos lo que nos está diciendo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Fíjense qué bonito este pasaje. Pero nuevamente, tenemos que detenernos en él y saborearlos. Así como van ustedes a una heladería y se comen ese helado poquito por poquito y saboreándolo para que les quede esa sensación de satisfacción en el paladar. Cantando salmos, himnos y canciones espirituales. ¿No es lo mismo las 3 cosas? Salmos, himnos y canciones. Recordemos que cuando hablábamos del alma, el alma a veces tiene la propiedad de replicar, de clonar, por decir un término más actual, las sensaciones espirituales, falseándolas, ¿no? Entonces yo puedo poner una canción muy bonita, es que nos hacen bailar y movernos todo el cuerpo y nos sentimos felices. ¿Habrá sido esa canción una canción espiritual? ¿Nos habrá provocado sanidad, salud? ¿Nos habrá ayudado a salir de ese estancamiento llamado depresión, llamado ansiedad, angustia o temor? Es importantísimo entonces que nos demos cuenta que estos tiempos con el Señor es el ingrediente más importante para que salgamos de este tipo de cuadros emocionales. ¿Qué tenemos que cantar? Salmos. Los himnos son canciones que van declarando la verdad de Dios. Y las canciones espirituales van trayendo sanidad en nuestras vidas. Por lo tanto, volvemos a lo que dije hace un momento, que el cantar o que el alabar no sea un ritual más en nuestras vidas. Uno va cantando y va haciendo otras cosas, ¿no? Pues parece ser que esa es la facilidad que tienen las canciones. Yo puedo seguir trabajando y escuchando mi canción. De hecho, eso genera un beneficio, pero es un beneficio más anímico que de salud. Uno entonces tiene que ponerle toda la concentración a lo que está haciendo. Y eso lo entendemos por la última frase, que es la más hermosa de todos. Dice, haciendo música al Señor en el corazón. Miren qué bonito, o sea, no importa qué tan desentonado eres o si el timbre de tu voz es un timbre que no armoniza.
No importa eso, sino lo que importa es que tú desde tu corazón le estés haciendo música al Señor. Música en el corazón. Les dejo con esa frase para animarlos ahora que pasemos al tiempo de alabanza, de adoración, de ministración. Que tomes en cuenta todo lo que hemos dicho ahora. Que verifiques si estás en alguno de los niveles de la falsa fe para que vivas la verdadera fe. Y esa la podemos experimentar realmente entregándonos de corazón a alabar al Señor, cantando salmos, himnos, canciones espirituales, pero sobre todo haciendo desde tu corazón esa música que le agrade al Señor. En conclusión, entonces, vamos a agregarle una recomendación más a las dos que ya teníamos. Primera recomendación, aceptación. Acepta lo que sientes. Acepta el cuadro que estás pasando, pero acéptalo y reconócelo como un cuadro mental que no necesariamente es real. El enemigo usa mucho de estas situaciones para hacernos pensar cosas que no son reales, ¿no? La primera de ellas es, tener depresión es pecado. Un cristiano no debe tener depresión. ¿Cómo? Si tú estás en Cristo, ¿por qué vas a tener depresión? No, acéptalo. Todos pasamos por ese tipo de cuadros. Lo que tenemos que aceptar también es reconocer si ese estado emocional está fuera de tono o nos está causando un desequilibrio. Y luego, tengo un compromiso, plantéate una meta, plantéate un propósito, concéntrate y haz lo que corresponda hacer conforme a ese propósito, mantente activo. Y la recomendación que estamos agregando ahora es comunión. Relaciónate con un Dios vivo, ora sin cesar, alaba sin cesar, permanentemente, porque no hay nada mejor que sentir la compañía de nuestro Dios, la compañía de nuestro Espíritu Santo, para que nos empiece a revelar. Recuerden ustedes, el gran tesoro que tenemos dentro de nosotros es aquella luz admirable que despeja toda tiniebla de nuestro corazón para permitirnos conocer la gloria de Dios. Por lo tanto, entonces, yo les invito a que tengamos un tiempo de oración y luego entremos a esta alabanza y adoración real con todo nuestro corazón, familia. Papito Dios, yo te doy gracias porque tú nos dotaste de algo maravilloso llamado emociones. Con esas emociones podemos sentir y percibir todas las experiencias de nuestra vida. Y sabemos que cada una de ellas es necesaria. Como decía Salomón, habrá tiempos para reír, habrá tiempos para llorar, tiempos para alegrarse, tiempos para preocuparse. Tendremos sentidos de alerta como el temor, el miedo que nos advierte de que hay un riesgo y que tenemos que hacer algo para evitarlo. Te damos gracias, Señor, por todo ese conjunto de emociones que enriquecen nuestra vida, que la convierten en una sinfonía de muchos instrumentos que van tocando una dulce melodía. Pero al mismo tiempo, mi Dios, te pedimos que tú nos ayudes a tener ese balance, esa autorregulación, esa madurez emocional, mi Dios, que construya esa armonía, que construya esa sinfonía, que nos evite caer, Señor, en situaciones de desequilibrio y de desajuste. Entendemos, mi Dios, que tu obra en nosotros es perfecta. Desde la parte física, mi Dios, desde la creación de las neuronas y las funciones que cada una de ellas tiene, mi Dios, para regular nuestras emociones, hasta lo emocional, hasta el conjunto de personas que conforman, mi Dios, nuestro entorno social. Y finalmente, Padre mío, esa relación que tenemos contigo, nos estás dando entonces desde el cuerpo, desde el alma y desde el espíritu los recursos para tener ese balance emocional en nuestras vidas. Te pido, mi Dios, que nos des sabiduría a cada uno de nosotros, que entendamos que el punto de partida es acercarnos a ti y vivir contigo de una manera real, viva las cosas, que nos despojemos de todas esas formas de falsa fe que han estado de alguna manera guiando nuestras vidas, para que vayamos a buscar de manera decidida, Señor, tu voz, tu palabra, la guía de tu Espíritu Santo, que es el punto de partida para que tengamos la convicción, la certeza de lo que vamos a hacer, para que podamos reavivar ese nervio vago que pueda permitirnos la autorregulación, el autososiego, que podamos, Señor, tener la capacidad de sanar en nuestro entorno todas nuestras relaciones.
que seamos valientes y decididos, que no dejemos nada guardado, porque ahora podemos darnos cuenta de aquella situación que no perdonamos o que no olvidamos. Está afectando nuestro comportamiento, está afectando nuestra vida. Yo animo entonces a todos ustedes a que entremos en un tiempo de alabanza, de adoración intensa, que nos dejemos llevar por el Espíritu Santo que nos está diciendo que no nos embriaguemos con vino, porque eso destruye nuestras vidas, sino que más bien te busquemos ser llenos de ti, para que así entonces, mediante salmos, himnos, cantos espirituales, Señor, elevemos hacia ti música desde nuestros corazones. Aquí estoy, traigo todo lo que soy, como una ofrenda, que tu fuego arda en mí. No me alejaré de ti, no me alejaré. En el altar todo lo rindo, pues eres tú lo que anhelo. Con tu fuego ven, arde en mi interior, Dios, fluye hoy, fluye hoy. Haz tu voluntad aquí, Espíritu de Dios. Fluye hoy. Persistirás al conquistar mi interior. Abro mi corazón y por siempre tuyo soy. No me alejaré de ti, no me alejaré, no me alejaré de ti, no me alejaré. En el altar todo lo rindo, pues eres tú lo que anhelo. Con tu fuego ven, arde en mi interior, Dios, fluye hoy, fluye hoy. En el altar todo lo rindo, pues eres tú lo que anhelo. Con tu fuego ven, arde en mi interior, Dios, fluye hoy, fluye mi ser, pasión en mi interior, todo te lo doy, todo te lo doy. Sopla en mí, llena mi ser con tu espíritu, todo te lo doy, todo. Fuego aviva en mi ser, pasión en mi interior, todo te lo doy, todo te lo doy. Sopla en mí,
brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres rey sobre el mar, quieto estaré, sé